versículos 1 y 2. Cuando lo tenga puede afirmar con un fuerte y vigoroso amén. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Déjenme quitarme todo este peso. Gloria, gloria. We would like to welcome everybody this morning. God bless you, brother. God bless you. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús solamente te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu espíritu, te damos las gracias por tu presencia, te damos las gracias por todo lo que estamos haciendo en este lugar. Todo, Señor, es para honrarte y para glorificarte, que a partir de este momento toma control, Señor, aleluya, con tu Santo Espíritu de nuestras vidas, en particular de la mía, que pueda pensar con cordura, que pueda hablar lo correcto, que pueda decir lo que tú dictas, Señor, e inspiras a mi corazón, y que todos salgamos bendecidos de este lugar. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Y a su nombre, gloria, gloria a Cristo Jesús. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Como muchas de las veces me han oído decir, hay pasajes en la Biblia en donde en realidad no se necesita un título, puesto que en realidad el pasaje leído lleva implícita la idea y el pensamiento de que el predicador va a ocupar. Esta mañana, considerando que el tiempo vuela, trataré de hablar lo más rápido que yo pueda. Aleluya. No sé cuántas hojas tengo aquí escritas, las empecé esta noche, las pude terminar esta mañana. Pero quiero hablar en particular, basándome en este pasaje, acerca de lo que dice la palabra de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y a su nombre, gloria. Una de las primeras grandes cosas que aquí encontramos es que Dios habla. Amén. Dios le habla al hombre. God wants to talk to you this morning. Wants to talk to everybody, as a matter of fact. Amen. Dios nos habla a todos. He speaks to everybody. Les habla a todos con el único propósito de que el hombre entienda, with the only purpose that you understand where your position is in front of God. En esta oportunidad yo quiero basarme más que nada en esto. Dios habla. Amén. Usted y yo le servimos a un Dios vivo. Amén. Usted y yo le servimos a un Dios de poder, a un Dios que hizo los cielos y la tierra. En el Salmo 115, cuando empezamos a escudriñar la palabra y repasamos aquí y allá, encontramos más que nada que nuestro Dios está en los cielos. Alguien dice amén. Aleluya. Y que Él es poderoso y que Él no se parece a nadie. Amén. Que Él es real. Que en el Salmo 115 la Biblia dice que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los dioses de ellos, refiriéndose a los dioses del mundo, a los dioses paganos, a los ídolos y demás. La Biblia dice: los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, y tienen boca y no hablan, tienen oídos mas no oyen, tienen narices mas no huelen, tienen ojos mas no ven, tienen, aleluya, manos mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son todos aquellos que los hacen. Aleluya. Pero nuestro Dios es real. En Isaías, en el capítulo 40, versículo 18 y 20, ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla,
El platero lo extiende de oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer, aleluya, madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero usted y yo sabemos que Dios es real. Alguien dice amén. Amén. God is real, and this is one of the very first things that we need to understand when we come to the presence of God. You're alive because God wants you to be alive. God gives you the life because He wants to deal with you. I don't know what's the problem with us. No sé qué es el problema con nosotros, pero God que te conoce, God that is only one, that He knows everything. He wants to deal with mankind. He wants to deal with mankind because He wants nobody to perish, but to have everlasting life. That's what the Bible speaks. Eso es lo que la Biblia dice. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Él nos ha hablado de muchas maneras, y usted sabe que Dios nos habla de diferentes maneras. God has different ways to deal and talk to people. Habla de diferentes maneras y Él lo puede hacer. Dios es grande, y a usted yo estoy seguro que Dios le habló esta mañana. O le está hablando a esta hora, o le va a hablar durante el día. Yo sé que Dios lo hace. Pero dice la Biblia que Dios nos ha hablado de muchas maneras. No voy a adentrarme en mucho de esto porque el mensaje es largo. Trataré de hacerlo lo más corto que se pueda. De muchas maneras por los profetas. Aleluya. ¿Quiénes eran estos hombres? Es más, casi lo voy a leer, ¿ok? Para que si me pongo a predicar no acabamos esta tarde. Aleluya. ¿Quiénes eran los profetas? Eran hombres llamados personal y específicamente por Dios para un ministerio específico. Eran hombres posiblemente como usted y como yo. La palabra profeta viene del hebreo naví y también del griego profetés. Los profetas más que nada eran hombres, repito, hombres llamados por Dios, escogidos por Dios para llevar un mensaje al pueblo, a la gente que necesita escuchar de Dios. Los profetas anunciaban y criticaban la corrupción y la injusticia. En todos los tiempos ha existido la corrupción y la injusticia. Y Dios levantaba este tipo de hombres para que le hablaran a la gente, para que le hablaban al pueblo, gloria a Dios, aleluya, y le dijeran el problema que estaban teniendo. Eran hombres celosos del culto a Jehová, eran hombres arraigados en su nacionalismo, eran hombres escogidos, repito, hombres que tenían un temor reverente a Dios. Y Dios por esto los escogía, aleluya, para que llevaran el mensaje. Dios los escogía precisamente para hablarle a la gente corrupta e injusta. Porque en realidad Dios no quería reprenderlos, Dios quería que se corrigieran. De vez en cuando usted y yo necesitamos ser corregidos. ¿Alguien dice amén? Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y la única manera en que Dios lo podía hacer era a través de estos hombres. Anunciaban más que nada cuál era la voluntad de Dios. Aleluya. Siempre el hombre ha caminado conforme a su propio criterio, a su propia idea. Hace lo que quiere hacer, decide lo que quiere hacer y no se da cuenta que no está dentro de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que cada hombre, cada mujer hagan más que nada la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena y es agradable, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad perfecta de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, no vamos a estarnos lamentando por los problemas y las situaciones que después vamos a enfrentar como consecuencia de nuestra mala cabeza. Aleluya. Y a su nombre. Entonces Dios anunciaba a través de ellos el juicio. Anunciaba también el juicio de Jehová contra la sociedad anárquica y rebelde de sus tiempos. Santo. El mensaje del profeta fue siempre un llamado al arrepentimiento y a la conversión a Jehová. Amén. En todos los tiempos los grandes profetas
se paraban a predicar la condición espiritual del pueblo y les decían en la cara lo que tenían que decir. Porque lo primero que decían era: así dice Jehová. El mensaje en realidad de los profetas era un mensaje que daba comezón, que urticaba, que irritaba el cuerpo, que la gente se enojaba cuando escuchaba el mensaje del profeta. Alguna vez yo les dije que por eso los profetas eran delgaditos, así como su pastor, para salir corriendo después de entregar el mensaje. Los pastores siempre son gordos y pesados, gloria al Señor, y no pueden correr. Pero los profetas tenían que estar preparados para salir corriendo después de haber entregado el mensaje. Dios usaba a estos hombres y levantaba a hombres, aleluya, de tiempo en tiempo, cada vez que Él necesitaba a alguien. Cada vez que Dios levantaba a alguien, aleluya, era porque había necesidad de un mensaje tajante, cortante, lacerante. Aleluya, para la gente, para el pueblo, para los sacerdotes, para los políticos, los pudientes, los adinerados, los que hacían injusticia, aleluya, al pueblo de Dios. Entonces, si usted empieza a revisar la palabra de Dios, por lo que aquí dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, eran hombres, repito, que Dios levantaba. Levantó, gloria al Señor, a Samuel como profeta en un tiempo de decadencia espiritual, cuando el sacerdocio levítico había fallado en manos de un hombre llamado Elí. Él tiene que levantar un hombre con fervor, con pasión, aleluya, para que juzgue, para que ministre, para que predique la palabra aunque duela, porque la palabra de Dios muchas veces no le cae bien a la gente. Y hasta dicen, eso el pastor lo habló en la carne, gloria. Señor, reprenda al diablo, gloria al Señor. En realidad, levantó también, gloria al Señor, al profeta Natán en tiempo del rey David, para condenar el pecado del rey David. Lo levantó, y cuando llega a la casa del rey y le cuenta la historia de aquel viajero que llegó a una casa, y el hombre de la casa, que era rico y pudiente y que tenía muchas y muchas y muchas ovejas, fue y agarró la ovejita del vecino para darle de comer al que había llegado, y le preguntan: ¿qué crees que merece este hombre? Y David dijo: que lo mate. Y cuando le dijeron: pero ese hombre eres tú, entonces que lo perdonen. No, porque no conviene muchas veces la palabra de Dios, pero levanta hombres y personas. Levantó al profeta Natán, levantó a Elías, el gran profeta Elías, en el primer capítulo del libro de los Reyes. El capítulo 17, cuando el pueblo entero se ha volteado a idolatría, cuando ha hecho de las suyas, cuando ha apartado al pueblo, a la nación entera del camino de Jehová, Dios usa al profeta Elías para que les diga: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y yo creo que esa pregunta se puede hacer en este tiempo y a cualquier tiempo. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? O le sirves a Dios o no le sirves. O le sirves a Jehová o le sirves a Baal. O le sirves al mundo, a ver a quién le vas a servir. Porque le sirvas o no, tú un día vas a acabar sirviendo a alguien. Si no le sirves a Dios, pues le estás sirviendo al diablo. Y si le estás sirviendo al diablo, pues no le estás sirviendo a Dios, es su nombre. Gloria. Dios levantó, aleluya, a Elías. Dios levantó más que nada también, aleluya, al profeta Isaías. Aleluya. Le dijo a la gente que se volvieran al conocimiento de Dios. Amén. Y les dice unas palabras bien duras. Y les dice: el asno. Santo. Asno quiere decir burro. Santo. El asno conoce a su dueño, pero esta gente no conoce quién es Jehová. Y levanta a un hombre llamado Isaías, aleluya, para que vuelvan al conocimiento de Jehová. Y yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que es necesario que todos nosotros volvamos al conocimiento de Jehová.
porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Gloria a Dios. Y aunque nos duela, tenemos que aceptarlo. Todos los profetas, desde el primero hasta el último, repito, siempre llamaron al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Siempre lo hicieron. Hoy en día escuchamos a pseudo profetas, y digo pseudo porque son pseudo profetas, que andan hablando barbaridad y media. Y toda la profecía que te profetizan es profecía de prosperidad, de que todo te va bien, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar, de que Dios te va a llevar a otro nivel y tanta cosa, gloria al Señor. Y la bola de sonsos creyéndolo, gloria al Señor. Pero la palabra del profeta siempre será cortante, será lacerante. Desde el primero de los profetas hasta el último, si usted quiere, usted va a ver que hablaban palabras de Dios. Aquí no andaban con paño tibio, querido hermano. Aquí no andaban sobándole el lomo, diríamos en Centroamérica, ¿verdad? No andaban allá con paño tibio, diríamos en Yucatán. No. O con guante blanco en alguna otra parte. No, lo que se tenía que decir, había que decírselo a la gente. Amén. Malaquías, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, muere, aleluya, en el templo. Muere, aleluya, porque estaba publicando un mensaje que no le agradaba a la gente. Santo. Cuando se levanta después de 400 años, aparece el primer profeta en el tiempo del Nuevo Testamento, llamado Juan el Bautista. Ese sí era hombre de Dios, ese sí era varón de Dios, aleluya. Al igual que los anteriores, aleluya. Este hombre viene a hablar la palabra de Dios y le dice a la gente hasta de qué se van a morir. Los llama generación de víboras. Yo nunca lo he hecho con nadie, no lo voy a hacer tampoco. Este hombre le decía generación de víboras. ¿Quién les ha llamado al arrepentimiento? ¿Quién les ha dicho que corran al Jordán? Porque el mensaje de Juan era un mensaje de bautismo y de arrepentimiento. Arrepentirse de la vida que vivían, arrepentirse del pecado en que estaban, arrepentirse de su mala manera de vivir, de haberse apartado de los caminos del Señor. Y él decía, gloria al Señor, el profeta Isaías habló de mí. Yo soy el mensajero, el que grita por el desierto. He aquí que viene detrás de mí, uno de cual yo no soy digno de desatar encorvado las sandalias de sus pies. Bautizados, arrepentidos, bautizados para que sean perdonados vuestros pecados. Amén. Amén. Todos estos profetas hablaban del arrepentimiento. Amén. Y unos meses después aparece Jesús de Nazaret, el más grande de los profetas, que aunque no vino como profeta, sino como el Verbo encarnado, vino también a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y nosotros hoy en día andamos pasándole el paño tibio a Raimundo y a medio mundo, hablándole de amor, de prosperidad. De hecho que Dios es amor. Pero leamos la siguiente parte que también Dios te dice: Dios es fuego consumidor. Dios traerá toda cosa, aleluya, a juicio, sea buena o sea mala, dice la palabra del Señor. La gente en nuestros días, cuando empezamos a hablar del Señor Jesucristo, entendemos que el mensaje del Señor Jesucristo era de la misma catadura, del mismo estilo que estos hombres. Cuando usted va, gloria al Señor, aleluya, al capítulo 13 del Evangelio de Lucas, la palabra del Señor, leo literal de la Biblia. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Amén. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Ahora nos encanta hablar de Cristo y su grande amor y demás, pero ahí está el mensaje. Hasta rojas se pusieron las letras, gloria al Señor. Aleluya.
Un mensaje de arrepentimiento. Eso es lo que la Biblia te menciona. Mas Dios, sabiendo en el pasado nuestros padres a través de los profetas, ahí está claro, era un mensaje del arrepentimiento. Ahora en estos tiempos nos ha hablado a través de Cristo, arrepentidos. Cuando Pedro termina su discurso, aleluya, o está terminando su discurso en Jerusalén, en el templo, les dice, le preguntan, hermano, ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en la cara, arrepentidos y bautícese cada uno. Aleluya. Amén. Y cuando usted busca en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo le ha hablado a la gente en Atenas, el centro cultural de filosofía más grande en aquel tiempo, Pablo les dice a la gente, mas Dios, habiendo pasado los tiempos de aquella ignorancia, todas las boberías que uno hacía sin Cristo, cargando ídolos y demás, aleluya, les dice, mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia, os manda ahora que se arrepientan. Gloria a Dios. Y nosotros que hablando de prosperidad, Aleluya. hablando de amor, hablando de que está bien, hermano, como estás. Estás chueco y quieres que te digamos que estás bien así. Quieres quedarte chueco, gloria al Señor. No. La palabra de Dios es para enderezar, la palabra es para corregir, la palabra es para redarguir. Aleluya, alguien dice amén. En verdad y en justicia a todos aquellos que desean de todo corazón acercarse al Señor. Estos mensajes no son nada populares. Jesús lo dijo, los apóstoles lo dijeron. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tenemos que cambiar el mensaje? Dios nos sigue hablando de la misma manera. Un mensaje de arrepentimiento. Y quiero hacer bien claro esto, que el mensaje de arrepentimiento no es solamente para el pecador. Porque hay gente en la iglesia que se tiene que arrepentir todavía. Aleluya. Amén. Amén. Se quedan todos callados, enmurecieron, no el Señor, y no abrieron su boca. La culpabilidad se revela por el silencio. Alguien ha dicho por allá que el que calla otorga. Y me han otorgado a mí la libertad de venirte a decir esta mañana, gloria a Dios, que Dios está llamando al arrepentimiento. Si tu conducta es mala, arrepiéntate. Si has hecho que a Dios no le agrada, arrepiéntete. Y no soy policía ni nada, pero en tu corazón está algo que se llama el Espíritu Santo, que te redarguye y te dice, arrepiéntete, porque si no, candela te van a pegar. Gloria al Señor. Es un mensaje nada agradable, es un mensaje, aleluya, que muchos preferirían un mensaje de prosperidad y de bendición, pero bíblicamente hablando, la verdad, Dios nos habló en el pasado a través de los grandes profetas, mas ahora en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a Jesucristo, a quien constituyó, dice la palabra del Señor, heredero de todas las cosas. Esta mañana vinieron muy callados, gloria al Señor. Dios les bendiga, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Espero verlos en el altar. Aleluya. Porque la realidad, todo el mundo piensa, yo estoy bien menos el hermano. Y por esa actitud ya te estás condenando. No, mala la hermana. Esa tiene la lengua suelta. Gloria a Dios. Ojalá se la amarraran. Gloria a Cristo Jesús. Y eso me recuerda en cierta oportunidad. Un pastor predicó un mensaje como el que estoy predicando, nada agradable acerca de la lengua. Y dijo, si alguien tiene algún problema con este tipo de problemas, pase. Una hermana de esas que se arman de valor, porque para pasar al altar hay que armarse de valor. Aleluya. Amén. Uno dice, no, que si paso, van a pensar que yo estoy chueca. Amén. Y por eso no pasa la gente. Entonces uno como pastor entiende que todos están chuecos. Eso es lógica. Pasó y le dice, hermano pastor, yo quiero que ore por mí. Yo tengo un problema con la lengua. Y el pastor conoce con ese don de discernimiento que Dios le da muchas veces a uno, ¿verdad? Y si no le da el discernimiento, le da el de sospecha, gloria al Señor. Y le dijo, hermana, si usted tiene ese problema, mire, aquí está el altar, nomás que el altar tiene solamente 25 pies. A ver si la puede acomodar aquí, porque
Por lo que yo he sabido, hermana, gloria al Señor, usted es una bochinchera, gloria al Señor, de primera, aleluya. Y si habla, está igual que el borrachito que pasó por la iglesia y uno le dijo, véngase a la iglesia, entre. ¿Y qué hacen aquí? Pues que hablan de Cristo. Y él dijo, pues si hablan de Cristo, que no van a hablar de mí. No, es que hay gente así. Que ve a la gente y dice, no, yo soy bien justo, gloria a Cristo Jesús, yo tranquilo conmigo, si yo leo la palabra, yo sé la palabra, y ese pastor que está predicando está chueco, aleluya, gloria al Señor, pero usted no sabe que yo me he arrepentido y usted todavía no, gloria al Señor, y usted me está condenando, gloria a Cristo Jesús, y entonces ¿quién está mejor? ¿O quién está peor? Yo no sé, solamente usted use su discernimiento, pero mucha gente, estoy diciendo toda esta cantidad de cosas, es porque acabo de decir que pensamos que solamente el pecador es el que necesita arrepentimiento. Aleluya. Tú sabes como cristiano que estás mal. Aleluya. El Espíritu Santo te ha bombardeado con palabras últimamente. Te ha dicho, te ha sentido y tú sigues como si nada. Como si nada sucediera. Como que tú eres el único que estás bien dentro de la iglesia. Santo. Ayúdanos, Señor. Pero el arrepentimiento no solamente para el pecador. Dios constantemente le está hablando al pecador. ¿Alguien dice amén? Para que se arrepientan, para que se acerquen, para que se corrijan de sus malos caminos. Dios siempre lo ha hecho de esa manera. Si vamos nosotros, aleluya, al capítulo 34, no sé si en 34 está Biblia, gloria. Aleluya. La otra sí tenía, pero esto no sé. Aleluya. Aquí está, capítulo 34, aleluya, del libro, segundo libro de los profetas. Mas Dios envió constantemente profetas para que les hablaran y les profetizaran, mas ellos se burlaban de ellos y por lo tanto ya no hubo más remedio. Dios siempre ha hablado a la gente a través de los profetas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el mensaje es el mismo: arrepiéntete o vas a perecer, corrígete porque no vas bien. Y cuando Dios te dice que te corrijas es porque todavía hay tiempo. ¿Alguien dice amén? No porque se haya acabado el tiempo, sino porque Dios te está dando una oportunidad. Tú sabes perfectamente que estás bien, aleluya. Si no, el pastor no tiene que andar detrás de ti, no tiene nada. Tú no tienes un policía que te vaya a seguir, vaya a revelarle nada al pastor. Tú tienes algo que se llama el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todos aquellos que somos salvos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, recibimos algo que se llama el Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. Entonces, por lo tanto, esa vocecita que tú oyes, esa cosa que te está molestando, es el Espíritu Santo que te está diciendo: estás mal. Estás mal, corrígete. Si hay algo en tu vida, algo que está torcido, que se corrija para la gloria de Dios, para que no te pierdas. Procede al arrepentimiento. Ese es el mensaje de siempre. Mas Dios, habiendo hablado a nuestros padres en el pasado a través de los profetas, en este tiempo nos ha hablado a todos. Amén. Porque Jesucristo, su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. Amén. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿De qué te tienes que arrepentir? I don't know. ¿Qué tienes que corregir? Yo no sé. ¿Qué has hecho? Yo sí sabe. La pasada mi esposa le estaba preguntando a uno de los nietos. Le estaba tratando de corregir y el muchacho no sabía nada. Pero ya cuando les conviene dicen, ay no. Cuando les conviene la cosa te dicen que lo saben todo. Pero cuando los quieres corregir, ellos directamente dicen, yo no sé nada. ¿Cuál es el asunto contigo? ¿Cuál es la situación en tu corazón? ¿Todos están bien? Amén. Qué bueno que todos están bien. Todos los que no gritaron están mal. Santo.
Pero tú mismo te analizas, y cuando tomamos la Santa Cena del Señor, en el capítulo 11, aleluya, de la epístola, primera epístola a los Corintios, a partir del versículo 23, la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos condenados con los impíos, con los pecadores, con los buenos para nada. Tú eres hijo de Dios y puedes, aleluya, hacer un examen de tu vida. ¿Qué está equivocado conmigo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no me siento bien? Porque tú sabes que has fallado, porque tú sabes bien que estás torcido, que estás chueco. Dios te habla constantemente, de a tiempo y afuera de tiempo, pero mucha gente ignoramos o tratamos de ignorar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, porque desde luego a nadie le conviene. Aleluya. El no aceptar nuestra responsabilidad nos va a llevar a continuar en el pecado. Con eso termino. El no aceptar nuestra responsabilidad nos va a llevar a continuar con el pecado. Qué bueno es cuando tú dices, como dijo David, contra ti solo he pecado. No me quites el gozo de mi salvación. Y un espíritu noble me consuele. Sé conmigo, Padre, ayúdame. Es el tipo de oración que usted y yo como iglesia tenemos que hacer. El pecador de hecho tiene que arrepentirse, aceptar a Cristo Jesús cuando Dios le hable. Pero también la iglesia, cuando Dios le hable, a través de su pastor, a través del evangelista, a través del maestro, a través de lo que ve y ocurre a tu alrededor, también tienes que reconocer: yo necesito que Dios me perdone. Amén. Porque si Dios viniera esta mañana, ¿cuántos se quedarían? Y nadie se quiere quedar. ¿Alguien dice amén? Nadie se quiere quedar. Que se quede el diablo, que se quede el anticristo, que se quede a ver quién se queda. Pero yo me voy con él. Y lo he decidido, me voy con el Señor. Y para que eso suceda, todo lo que tenemos que hacer es arrepentirse de nuestra mala manera de vivir, pedirle perdón a Dios y ahora sí intentarlo de nuevo, caminar para la gloria bendita de nuestro Dios, siempre hacia adelante, esperando que la victoria será nuestra, que Dios nos va a bendecir después del arrepentimiento. Amén. Escuchó bien clarito. Amén. Dios nos va a bendecir después del arrepentimiento. Porque el que confiesa, el que oculta su pecado, no prosperará. Pero el que lo confiesa, dice la Biblia, alcanzará misericordia. ¿Quiere ponerse de pie esta mañana? Ya ve que rápido se fue el tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Yo le voy a invitar. Si quiere pasar al altar, esto es voluntario. Aquí no se señala a nadie. Usted sabe cómo